Yo creo que el problema grave que hay, primero me parece que lo de hoy es importante, como he dicho, pero el primer problema que hay en nuestro conocimiento de la historia es, como ha dicho Enrique Milló esta mañana, que no nos conocemos, pero es que tampoco lo enseñamos, tampoco lo explicamos en los colegios, tampoco se explica en los libros de historia. Nuestro problema es que Andalucía, fundamentalmente, tiene dos raíces identitarias. Y eso que las identidades son siempre algo complicado, porque las identidades sirven para crecer y los nacionalismos sirven para crecer y también sirven para destruirse. Andalucía en concreto y parte de España tiene una identidad cristiana y romana, o romana y cristiana. Y tiene también una doble identidad, que es una identidad oriental, musulmana, y magrebí y marroquí. El problema es que reconocemos una y no reconocemos la otra. Es decir, ¿por qué yo en su día creé el legado andalusí? Yo cuando terminé mi carrera, a final de los años 66, y vine a Marruecos en el año 70, no sabía absolutamente nada de Marruecos. Nadie me había enseñado nada, prácticamente, ni bueno ni malo. ¿Qué conocía? Yo no era muy tonto, era un estudiante relativamente brillante, con perdón. ¿Yo qué conocía de Marruecos? Conocía de Marruecos que había muchos marroquíes que estudiaban medicina en Granada y que nos sentíamos fascinados por conocerlo, y que había muchos turistas marroquíes en Lanjarón que iban a tomar las aguas, porque en aquella época, curiosamente, había bastante relación y era una relación muy normal, nada conflictiva, entre España y Marruecos, aunque no nos conocían. Entonces, cuando digo que no tenía nada, es que yo no sabía nada de la historia de Marruecos, ni me habían enseñado nada de Marruecos en el colegio, ni a favor, ni en la universidad, ni a favor, ni en contra. Pero sucedió algo que me cambió la vida. En el los años 71, 72 y 73, decidí aproximadamente ir a hacer un viaje de Granada a Fez. Y cuando crucé el estrecho, llegué entonces a Tánger, pasé por Tetuán, crucé por un mundo realmente extraño que era Ouessant. Era un mundo raro para mí, no acababa de entenderlo, y finalmente llegué a Fez. Y cuando llegué a Fez dije, la ciudad que más se parece a Granada, la ciudad que después yo conocí, que Granada se hizo a imagen y semejanza de Fez, no al revés. Yo conocía bien Inglaterra, conocía bien Alemania, conocía bien Francia, pero dije, aquí hay un aire de familia. Por lo tanto, alguien me ha contado mal la historia, porque yo conocía muy bien la historia romana, conocía muy bien la historia de los cartagineses, conocía muy bien la historia de todas las grandes batallas que habían perdido los africanos en Italia, pero no sabía quién eran los almorávides, quién eran los idrisíes y quién eran los meriníes, ni qué era la ciudad de Fez. Por lo tanto dije, Jerónimo, tienes que reconvertir tu concepto. Y a partir de ahí empecé a conocer Marruecos. Y a partir de ahí yo pude saber que Marruecos había sido, y lo sigo pensando, el país que más ha influido en la historia de España y viceversa. Y les explico simplemente por no hacerme muy largo. La conquista de Toledo por el rey Alfonso VI en el año 1985 cambia la historia, y cambia la historia de España. Hasta entonces habíamos tenido una parte, digamos, bereber musulmana, porque también tengo que decir que Granada es ciudad bereber, no es ciudad árabe, o sea que es ciudad magrebí, es ciudad marroquí, a la que yo pertenezco. Y, curiosamente, los andaluces, al-Mutamid, llama a los almorávides. Y en el año 1086, Yusuf ibn Tasufín, con un ejército posiblemente el más poderoso que había cruzado el estrecho de Gibraltar, no sabemos bien si a camello o a caballo, o en parte a caballo y camello, avanza hacia el norte, manda a unir a los reinos de Taifas y destruye a Alfonso VI en la batalla de Salaca, en Badajoz, y casi está a punto de morir Alfonso VI.
Yo había leído después en el Cartas que tenía casi 100 años cuando muere, me pareció que era demasiado, pero también había leído que los bereberes vivían mucho tiempo, decían los romanos, porque eran muy austeros y solo bebían casi leche de camella. El caso es que una vez que los tuaregs llegan al país del Cid, como se dice, cambia la historia porque dominan España, o la gran parte de España, durante 60 o 70 años. Y no solo la dominan, sino que los almorávides consideran a Granada como la cabeza de su imperio y además detienen el avance cristiano y cambian la historia de Marruecos, porque si los almorávides no hubieran cruzado el estrecho, no hubieran perdido el enfrentamiento que tuvieron con los almohades. Y los almohades posiblemente no hubieran pasado a la península, con lo cual está claro que los almorávides cambiaron la historia cristiana de España y la entrada de los almorávides, se entiende, cambió la historia de Marruecos. Pero hay que decir más. Como consecuencia de la derrota de Salaca, Alfonso VI crea el Estado de Portugal, la marca fronteriza de Portugal. Se la adjudica a su hija bastarda, Teresa, porque Urraca se casa con Alfonso I, y por eso surge el reino de Portugal, que es el primer reino independiente de la historia de Europa con Alfonso Enríquez. O sea, si no, no hubiera existido. Lo que había antes era una marca y lo hace como defensa. Pero es que además hay un paso todavía más importante. Matan a Alfonso I del Reino de Aragón, el más poderoso de los reyes cristianos, que como consecuencia de eso, los catalanes, siempre bastante avanzados y bastante listos, que eran condes, pero no eran reyes, integran al Reino de Aragón. La nobleza aragonesa no quiere ir con la castellana, crean el reino aragonés catalán, conquistan Mallorca, que pertenecía a los almorávides, que no sabemos ni cómo llegaron, y cambian la historia y surge el nacionalismo catalán en aquella época. Por lo tanto, posteriormente llegan los almohades, y los almohades derrotan a los almorávides porque fundamentalmente estaban en España, y al final los almohades, a mi juicio, se convierten en la dinastía más poderosa casi que ha habido nunca, o mejor organizada, con comillas, en la época medieval, en el reino del Marruecos, y unifican el Magreb. Pero tienen un poco la semilla de destrucción con los almorávides que llegan desde Mallorca, y al final no se destruyen por la batalla de las Navas de Tolosa, se destruyen por las luchas interiores de ellos, que vienen después de la derrota de las Navas de Tolosa. En definitiva, los almohades al final hacen, a la diferencia de los almorávides, la capital en Sevilla. Hoy día, nosotros como andaluces, le debemos en el turismo más a la civilización árabe y a la civilización hispano-magrebí, a los moros, entre otras cosas, más turistas que les debemos al resto de la gente, porque la gente no viene a Granada a ver la Granada del Renacimiento, desgraciadamente, viene a ver la Alhambra, y cuando va a Córdoba se impresiona con la mezquita. O, desgraciadamente, se destruyó Medina Zahara. Entonces, lo que me refiero es que toda esa gran historia, positiva y negativa, porque nuestra historia ha sido una historia de enfrentamientos y de alianzas, ha sido una historia rica culturalmente, ha sido una historia impresionante, y además hubo enormes momentos de coexistencia. Todo el tema de la convivencia, lo que sea, me parece que no. Existía un mundo dominante que era el mundo musulmán, un mundo mucho más importante después, segundo, que eran los cristianos mozárabes, y un mundo pequeño, pero también importante, rico y comercial, que eran los judíos. Después llegan los meriníes, que gracias a los cuales se mantiene el reino de Granada, el reino nazarí, mientras dominan el estrecho. Cuando pierden el estrecho. Por lo tanto, nosotros le debemos en Andalucía a los árabes, a la civilización árabe y a la civilización hispano-magrebí, si cabe la palabra, gran parte de nuestro esplendor. Pero nuestro problema es que en la conquista de Granada, posteriormente por los reyes católicos, abre una brecha total y un mundo enfrentado. Eso es a lo que me quiero referir. Cuando nosotros conocemos la historia, si ustedes leen este libro, que es posiblemente el libro más conocido a cierto nivel de la historia de España, nos dice lo siguiente. Y es que junto a nuestra condición europea, España ha permanecido maniatada al continente africano, del que más que separar el estrecho de Gibraltar fue puente hasta la edad moderna. La eterna propensión de los peninsulares a mirar con recelo al sur, origen de continuas invasiones y pillajes, empujó a nuestros gobernantes a imbuirse de un espíritu intervencionista en el norte de África.
Eso es una verdad media, pero dice algo más. Enclave entre el norte europeo y el sur africano, la península vivió pronto la desdicha de convertirse en campo de batalla de ambos mundos, pero también la suerte de ser solar de encuentro de su pueblo en un inacabado proceso de mestizaje de culturas sangre que ella expandiría a tierras americanas. Eso es verdad. Pero este libro, que tiene 800 páginas, le dedica a la civilización, digamos, hispano-mora, no le dedica ni 4 páginas. Pero es que además, y estamos hablando de los grandes historiadores españoles, si uno habla de Antonio Domingo Portí, que además fue un gran historiador en Granada, cuando dice y habla del tema de nuestra relación reconquista o conquista, dice los espectáculos, dice, la reconquista no fue lo contrario, dice en Europa, dice, la espectacular mutación del siglo XI nos obliga, está hablando de los almorávides, nos obliga a reiterar y precisar algunos conceptos sobre la llamada reconquista, fenómeno puramente español. Tan español es la reconquista como que el hecho de que España y Andalucía durante 8 siglos albergaron aquí la civilización hispano-musulmana. Y eso solo se produce por 800 años en España, en la península ibérica, porque ni siquiera en Sicilia. Y añade, sin equivalente en Europa, y que además ha sido generador de la individualidad hispánica. No, mire usted, no hemos sido nosotros los españoles, tal como yo lo pienso, solo generados por la reconquista. Hemos sido generados también por una historia importante y conflictiva con el mundo árabe, o sea que tenemos 2 raíces. Y por lo tanto, el problema que yo me pregunto es, ¿por qué cuando explicamos nuestra historia no hablamos de ese pasado? Y sobre todo, ¿por qué nos sentimos los españoles herederos de Roma, herederos de la cristiandad, y no nos sentimos en alguna medida herederos del Islam, herederos de la civilización árabe musulmana? Y yo lo digo sobre todo de la civilización, porque yo no creo, no soy creyente, pero sí creo en cómo se forman las naciones y cómo tema. Y cuando paseo Granada me siento tanto cristiano occidental como tanto oriental marroquí, porque cuando llego a Fez, me parece que Fez es más mi ciudad que la mayoría de las ciudades del norte de Europa. Y eso fue lo que me hizo decir, para que tengamos y progresemos con Marruecos, tenemos que hacer lo que estáis haciendo vosotros, pero tenemos que continuar. Yo llevo 40 años viendo cómo vamos para arriba y cómo vamos para abajo desde que conocí mucho a este señor. Nuestros problemas son que al final no creamos estructuras que avancen. No creamos, y sobre todo, que no consideramos a los marroquíes como parte de nuestro pasado. Cuando es como mi familia. Yo puedo querer o enfrentarme a mi familia, pero la considero como algo mío. Eso, yo diría incluso que además, si uno habla de los grandes arabistas españoles, a casi nadie casi le preocupa mucho la civilización árabe, aunque la conozcan muy bien, y mucho menos la civilización mora, digamos. De hecho, Emilio García Gómez tiene un tema muy grave, que es el famoso libro de Andalucía con Saber Vería, que viene a decir cuando los almorávides llegaron y no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, yo digo que para avanzar tenemos que enseñarla en los colegios. No hay ni un solo libro de historia en España para los niños que hable de nuestra civilización. Yo en el legado traté de que hubiera una asignatura que fuera el legado de los hijos. Cuando era director, y ahora agradezco a las directoras que continúen, porque el legado ha estado medio muerto durante mucho tiempo, hasta que tú has llegado. Vinieron los franceses, porque tenían interés de recuperar la historia musulmana de Europa para llegar a un acuerdo con los emigrantes. Nunca en Andalucía, a la que yo pertenezco y por la cual he luchado, nadie le interesó poner una asignatura como el legado andaluz. Yo digo que si vamos por esa vía, al final no llegaremos a donde tengamos que llegar. Yo me quedo impresionado cuando oigo absolutamente todo el trabajo que hacéis las universidades y toda esa serie, porque me parece muy importante, pero es desconocido en España. Y también yo creo, pues echaría alguna culpa, tenéis que venir a España también y sobre todo a Andalucía a explicarnos esa historia. Hace poco y recientemente a mí me llamó la Academia de Marruecos para que quieren crear una cátedra sobre el andaluz y que yo participara en ella. Digo, mira, yo estoy encantado de que Marruecos se empiece a sentir que tiene que ir a nuestro país, que tenéis que venir, igual que hacemos las cosas aquí, y que al mismo tiempo se sienta orgulloso y también la conozca.
porque cuando uno lee los libros de historia marroquíes, y no quiero citar nombres, al final parece que todos los problemas los generamos nosotros. La verdad es que este es un país magnífico que se destruyó a sí mismo, entre otras cosas porque en gran parte. Pero ha cambiado la historia. Felipe II llega al poder gracias a la derrota de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir. Después tenemos los moriscos, que estos dos libros ni hablan de ellos, que fue una tragedia muchísimo mayor que la de los sefardíes, ¿me entiendes? Entonces me refiero, yo creo que hay que recambiar, hay que considerar y hay que sentarse en un debate para decir, yo te pertenezco como tú me perteneces y además quiero saber cómo me explican la historia y se la tengo que explicar a mi hijo porque yo, cuando hablo con mis hijos, todos son medio yanquis, medio gringos, medio no sé qué leches, ¿entiendes lo que digo? Y yo digo, hijos, vosotros veréis dónde estáis, en parte a vuestro padre, que se sienta a veces más moro que cristiano, tan cristiano como moro. Y a partir de ahí se puede... El mundo no avanza solo por ser científicamente correcto. El mundo avanza cuando es solidario. Y nosotros con Marruecos tenemos que ser solidarios y los marroquíes con nosotros. Esa es mi lucha y mi preocupación. Y por eso siempre digo, tendríamos que hacer un Erasmus con Marruecos, teníamos que hacer que los jóvenes marroquíes conozcan su patrimonio y los jóvenes españoles, aparte de que jueguen al golf y seamos un equipo de fútbol fenomenal. Y teníamos que empezar a tener un diálogo positivo y exigente con nuestras autoridades, porque la mayoría de las veces las autoridades no miran a medio y largo plazo. Tampoco conocen la historia, mucho menos que se conoce aquí, por lo menos en España. Yo no conozco a casi nadie de la Junta de Andalucía que sepa de lo que estoy hablando. En general, con perdón, no entro en Marruecos. Por eso quiero decir, y por eso he venido, yo empecé a trabajar con Marruecos y a favor de Marruecos y luchando por Marruecos, y él lo sabe, hace 75 años. He visto hacer muchas cosas, pero he visto olvidar, porque cuanto menos rigor tenemos, menos memoria tenemos. Y entonces, y ya termino, hay que cambiar la memoria colectiva. La memoria colectiva que prima en España en mi generación, la generación actual, es aquella del enfrentamiento, de la guerra. Bueno, la mayoría de la gente no sabe que nosotros aquí invadimos Marruecos en el año 1859, hicimos un desastre. Habla de anual, etcétera, etcétera, y además, independientemente de que... Entonces me refiero, hay que decirle lo que somos, lo que hicimos y qué debemos a Marruecos y qué nos debe a Marruecos nosotros. A partir de ahí es como yo entiendo que hay que avanzar. Y hay que avanzar exigiendo. Hay que ser eficaces, hay que hacer el tema. Y ya termino. Cuando se ha hablado esta mañana, y lo quiero decir, sobre el tema del desarrollo tecnológico, yo tengo que decir que yo que vivo, como he dicho, en Escura, y me siento, yo puedo decir Ana Escure, me fascina Escura. Simplemente digo que allí tenemos un problema de agua absoluto, mucho más importante, y que si gran parte del dinero que se ha gastado en todo lo que se gastó en Aguasarsate se hubiera hecho en regenerar el agua, en hacer el tema de la agricultura, en hacer una agricultura ecológica, en controlar el agua y sobre todo en preocuparse de cómo vive la gente allí, Marruecos funcionaría más, porque también existe el sur, y el sur lo tiene mucho más difícil que el norte. Igual que nosotros, como decía yo antes, donde llueve menos, como en Granada, lo tenemos peor que donde llueve más, que además el gobierno nuestro le da más dinero y más capacidad a nosotros porque estamos en el sur y quizás protestamos menos. Nada más y shukran.